hacer algo y hacerlo mal o hacerlo con errores es totalmente normal y razonable. Y hay ambientes familiares donde, al contrario, se castigaba el error a niveles estratosféricos, y eso hace que la gente al día de hoy no quiera intentarlo porque no quiere equivocarse. Cuando uno se da cuenta que no hacerlo te ayuda a no equivocarte, pero no te ayuda a avanzar en la vida. El tema, como decís vos, es la sensación dormirme todos los días sintiendo hoy no hice nada. Todos los días con la culpa de hoy perdí mi tiempo, cómo no me esforcé más en hacer esto, pucha, tantas cosas tengo en mi cabeza, tantos pendientes, hoy realmente me demoré demasiado en alguna, o sea, vivir con la sensación de que no tengo tiempo, vivir con la sensación que pierdo el tiempo, vivir sintiéndome estancado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa en el que vamos a desarrollar el tema de la procrastinación. Vamos a hablar por qué la gente, en vez de hacer lo que tiene que hacer, posterga, aplaza, piensa en que hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer después, etc. La procrastinación es el conjunto de razones por las cuales las personas solemos aplazar las cosas que consideramos importantes. Cuando un ser humano procrastina, seguramente está postergando las cosas que desea y necesita y sabe que tiene que hacer, y en lugar de ello empieza a emplear el tiempo en cuestiones que no parecen ser tan relevantes: videojuegos, redes sociales, chisme con amigas o con amigos, envío de memes, videos, scrolling en redes sociales y viendo videos o lo que fuera, en fin, cosas que hace que las personas tiendan a postergar las cosas que saben que tienen que hacer. Entonces, partamos de la idea de que todos procrastinamos de alguna forma, en alguna medida, en algún momento de la semana o del día, ¿no? El problema no radica tanto en hacerlo o no, sino en cuán instalada está esa conducta en nosotros y cuán capaces somos de identificar cuándo lo estamos haciendo y qué podemos hacer al respecto cuando entramos en un círculo de procrastinación del que muchas veces no podemos salir. Claro, o sea, yo creo que es importante decir esto que decís vos. Yo creo que todos en algún momento o de alguna manera postergamos algo, ¿no? Hasta por razones obvias, digamos. Estamos muy cansados. Porque no se pudo. Realmente no dependía de mí solamente, y entonces, no pude hacerlo hoy y pensaba hacerlo hoy, pero bueno, no se pudo, no importa, ¿no? Lo podremos hacer mañana o en otro momento. Pero el tema, como decís vos, es la sensación dormirme todos los días sintiendo hoy no hice nada. Todos los días con la culpa de hoy perdí mi tiempo, cómo no me esforcé más en hacer esto, pucha, tantas cosas tengo en mi cabeza, tantos pendientes, hoy realmente me demoré demasiado en alguna, o sea, vivir con la sensación de que no tengo tiempo, vivir con la sensación que pierdo el tiempo, vivir sintiéndome estancado, ¿no? Que estoy como atrapado en una burbuja de la cual no puedo salir, no puedo avanzar, no puedo irme a un lado, al otro, estoy ahí quieto, ¿no? Y esto, bueno, no es cierto necesariamente, pero yo creo que hay mucha gente que así lo experimenta. Siente que está como en una burbuja atrapado y no puede moverse. Y es porque probablemente ha instalado en sus conductas, en sus sentimientos, en sus pensamientos, esta idea de que no puede hacer nada o que es incapaz de hacer todo lo que se proponga, ¿no? Sí, y hay muchas razones por las cuales esto nos puede ocurrir. Vamos a ir por ahí puntualizando alguna de ellas. Una de las más clásicas es la dopamina. Partamos de la idea de que los seres humanos tendemos hacia el placer y tendemos a evitar el dolor. Eso es una cuestión propia de la naturaleza humana y de la supervivencia de la especie. Nos volcamos hacia lo que consideramos placentero y evadimos lo que consideramos doloroso. Sin embargo, hay algunas actividades comúnmente que generan dopamina en el cerebro, es parte del sistema de recompensas del cerebro, es decir, genera placer inmediato. Y esas actividades generalmente están asociadas a cosas que no parecen ser tan relevantes. Como ya hemos dicho, videojuegos, redes sociales, chat con amigos, cosas que generan recompensas inmediatas, videos de perros, que me encanta ver videos de perros, entonces me entretengo. En fin, todo lo que genere placer inmediato es potencial
de que sea una actividad que me lleve a procrastinar comúnmente. Entonces, las personas que tenemos que hacer un informe no genera mucha dopamina que digamos, o tener que hacer una tarea no genera mucha dopamina que digamos, pero está asociada a mis valores, pero está asociada a mis principios y a mis convicciones y a las razones por las cuales yo me encuentro estudiando lo que estudio o trabajando en lo que trabajo. Sin embargo, al no tener la recompensa inmediata, hace que yo no tienda a hacer automáticamente aquello, sino que más bien tienda a postergarlo. Claro, yo creo que una parte importante de crecer como adultos, por ejemplo, es ir entrenando desde jóvenes en que las cosas que no me gustan y las cosas que no son agradables, pero que son obligatorias o necesarias, las tengo que ir desarrollando. Tolerar el esfuerzo, tolerar el sacrificio, el hacer, porque luego uno se topa en la vida, Roque, con que incluso las cosas más lindas tienen alguna partecita que no me gusta, ¿no? El ser papás, el matrimonio, el trabajo, las carreras profesionales, en fin, ¿no? Los deportes, todo tiene probablemente algo, una partecita que me disgusta un poco, ¿no? Hijo, vos tenés que hacer lo que te gusta. Sí, pero en lo que me gusta hay cosas que no me gustan también, ¿no ves? Entonces, esa es la letra chica que no se la decimos a los chicos. Claro. Es muy importante desde pequeños, creo yo, ir desarrollando en nosotros esa capacidad de decir no por esto otro que es más correcto, mejor para mí, en general, ¿no? Irnos, o sea, desplazar nuestra vida hacia lo satisfactorio solamente puede volvernos muy vulnerables, muy débiles, ¿no? Pensemos que una persona entregada a un vicio, por ejemplo, es alguien que ha desarrollado una incapacidad de decirse que no ante eso, ¿no? Claro, una enfermedad propia de la dopamina también. Claro, en muchos casos, en adicciones. En adicciones. Entonces sí creo que es importante ir entrenando en esto del sacrificio. Yo creo que también una buena pregunta, Roque, es que cada uno deberíamos preguntarnos qué es lo que estoy postergando, sobre todo. ¿Cuáles son las cosas que de verdad postergo más? Si tiene que ver con mis relaciones interpersonales, si tiene que ver con mi trabajo, estudio, con la parte más productiva de mi vida, si tiene que ver por ahí, qué sé yo, no sé, con cuestiones más de diversión, de pasarla bien, de disfrutar. ¿Cuáles son las cosas que estoy postergando ahora mismo? ¿Qué es lo que no estoy logrando hacer? Porque cuando yo voy identificando en qué área estoy postergando más, creo que puede ser interesante ver ¿por qué? ¿Por qué ahí, no acá? Más allá de la dopamina, o sea, más allá del tema de que esto me puede costar más. Listo, está bien, esa es una explicación clara, ¿no? Pero quizás hay algo que me cuesta, pero me cuesta a mí particularmente. O sea, no a todo mundo le cuesta hablar con sus hijos sobre un determinado tema. Y ahí entramos en una de las segundas razones que tiene que ver con las inseguridades. Eso, ¿no? Si hay personas ante las cuales se muestran inseguras ante ciertos escenarios, les resulta más desafiante encarar, por ejemplo, un trabajo mal hecho con su jefe que encarar un trabajo mal hecho con su padre, ¿no? Claro. O al revés, hay gente que le cuesta muchísimo más encarar conversaciones o cosas pendientes con relación a papá porque siente que se va a exponer a una crítica, a un rechazo, y eso es algo que yo intento y he intentado durante mucho tiempo evitar, decepcionar a mi papá, sino más bien todo lo contrario, hacerlo sentir orgulloso. Y esas inseguridades que yo he ido acumulando a lo largo de la vida me llevan a postergar lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hay mucha gente que posterga una salida porque no sabe si se va a ver bien o no. Si se la pasa mucho tiempo probándose ropa y lo que fuera, y con que haya una partecita que no le gusta ya les resulta suficiente para decir no, mejor no voy, ya incluso ya es muy tarde, ya no hay ninguna tienda de ropa abierta como para que yo me vaya a cambiar, prefiero no ir. Entonces la gente termina postergando cosas regularmente, como vos decís, muy similares, más allá de las productivas, las del día a día, que también pueden tener consigo algunas inseguridades instaladas, y habrá que revisarlas y decir, ok, ¿cómo nace eso? ¿Cómo puedo yo trabajarlas? ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? ¿Y qué me estoy perdiendo?
de todo esto que me está pasando? Porque yo puedo decir, ok, me salvé de un rechazo, buenísimo, pero ¿y si en esa conversación, y si en esa fiesta, y si en ese cumpleaños conocías a tu siguiente socio del siguiente negocio que ibas a hacer? Hay muchas cosas que pueden suceder en los espacios donde tendemos a evitar, y creo yo que las inseguridades son una importante razón por la cual no mejor dicho, postergamos y procrastinamos, razón por la cual las cosas importantes. Entonces es un tema de tomar conciencia. Sí. Recién conversaba con una persona que me decía, estoy por verme con un amigo que no veo hace 5 años y estoy nerviosísimo porque ya yo estoy tomando menos, o más bien estoy intentando no tomar alcohol, y no le he dicho eso a él, y hace años con él tomábamos, y entonces me da muchísimo gusto verlo, porque encima estoy viajando a verlo y vamos a pasar un buen rato, esa es la idea, pero todo el tiempo estoy maquinando cómo le voy a decir, qué le voy a decir, y si me invita, y si no, y si tomo y no quiero tomar. Entonces empiezo a desarrollar todos los escenarios catastróficos que me generan ansiedad, ¿no? Y entonces, frente a la ansiedad, lo que voy a hacer, o sea, esta persona estaba ya realmente considerando no viajar, ¿no? Porque entonces pongo la catástrofe, me da ansiedad, la ansiedad me genera miedo, el miedo me quiere hacer evitarlo. Luego puedo esforzarme un poquito e intentar hacer algo, pero no termino haciendo lo que quería hacer o no lo disfruto, me siento culpable. Y vuelvo otra vez a hacer girar ese círculo. Entonces, sí me parece que hay que tomar conciencia. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Con qué me pasa más esto de mi inseguridad, de mis escenarios catastróficos, de las cosas que creo que van a salir mal? ¿Y por qué estoy empeñado en colectar todos los escenarios negativos? ¿Por qué me estoy empeñando en mirar esto va a salir mal, esto va a salir mal? Entonces prefiero evitar, no hacer. Y ok, en la medida en que yo voy tomando conciencia y esa conciencia me lleva a conversarlo ya con alguien, te cuento que me está pasando esto, no sé bien por qué, pero esto es lo que me está pasando. Antes de saber por qué me pasa lo que me pasa, tengo que saber qué es lo que me pasa y tener la posibilidad de hablarlo con alguien más, ¿no? Y el problema de eso también está asociada al tema de la adrenalina. Es decir, hay cosas que solemos hacer solo cuando sentimos que estamos al borde del rechazo, del aplazo, de la catástrofe, de la situación más difícil. Entonces, si bien es cierto, hay gente que no planifica, por ejemplo, sus tareas, un informe que tiene que presentar y ya se lo dijeron hace 2 semanas, recién lo empieza a hacer un día antes o una noche antes. Es como la adrenalina lo que está generando el no tengo tiempo, el me van a despedir, el va a ser catastrófico, el voy a quedar en ridículo, el me van a retirar del trabajo, no me van a dar el puesto, el no voy a pasar a la siguiente etapa en la evaluación, hace que la persona empiece a tener una motivación tan fuerte. Pero hay que saber qué tan dependiente estamos siendo de esa adrenalina, porque esa adrenalina es muy fuerte, hace que no durmamos, hace que no comamos, hace que hagamos las cosas a último momento, pero uno dice, ok, ya llegué, listo, lo hice, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Cómo trataste tu cuerpo? ¿Cómo trataste tu mente? ¿Cuáles son los costes de hacer eso a último momento y todo el tiempo a último momento? Hay gente que probablemente confía demasiado en sus capacidades y dice, lo hago después, no pasa nada, ¿no? Pero hay otra gente pero esa gente puede tener un error de cálculo, en algún momento se te puede salir mal. Como el muchacho de colegio que estudia el último trimestre del colegio creyendo que con una nota respetable en ese trimestre le va a alcanzar. ¿Y si no le alcanza? Porque puede pasar, ¿no? ¿Y cuánta gente termina perdiendo trabajos, termina perdiendo incluso vínculos, termina teniendo relaciones de pareja porque sabe que tenía que hacer esto y no lo hizo? Y porque no lo hizo a tiempo y porque no lo hizo en el momento correspondiente, ya la situación parece inmejorable. Sí, de alguna manera ahí la procrastinación termina siendo como un mal intento de resolver problemas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que se acostumbra a huir. Claro, no pido ese trabajo porque no quiero que me rechacen. Pero me salvé. Sí, pero si no, me salvé, no me rechazaron, pero tampoco tengo trabajo. Claro. Sí, recién leía una experiencia de alguien que ponía, entiendo que tenía algún tipo de enfermedad y que había retirado su estómago para evitar el cáncer de estómago que tenía como un porcentaje alto de que le dé. Entonces, sin estómago ya no tengo cáncer.
obviamente, ¿no? Obviamente no me arriesgo a que me dé cáncer, pero a un costo muy alto. Sí, claro. ¿No? Muy alto. Obviamente no es que yo esté juzgando, porque quizás la verdad que no entendí bien cuál era el tipo de enfermedad, había una cuestión relacionada con la sangre, creo, no importa eso, pero el tema es eso, ¿no? Claro, sí, no sé, no quiero que me dé una enfermedad en las venas de las piernas, en las varices, por ejemplo, ¿no? Me quito las piernas, así me garantizo que no me va... Bueno, es un costo muy alto. Entonces yo creo que la gente puede no estar analizando esos costos y se acostumbra a huir por el miedo y no a ver lo que puede conseguir, lo que puede lograr, disfrutar, tener. Entonces, quizás entrando un poquito en qué hacer. Ahora, pero antes de entrar en eso, Dale. también yo he visto personas que crecieron en ambientes familiares muy poco estimulantes. Es decir, no había esa mamá que me marcaba el paso, no había ese papá que de pronto me decía, ya hiciste esto. Había como una suerte, yo he escuchado personas que carecían de estructura su día a día. Carecía completamente de estructura. Si hacía tarea o no hacía tarea, era como muy arbitrario, es decir, muy de la persona. La persona es quien definía esto cuando era niño. Y entonces dicen, Roque, me cuesta asumir compromisos, usar agenda, ordenar mi día. Siento que estoy haciendo cosas todo el tiempo que, quiero esto, quiero... Y no me doy cuenta que las cosas van pasando, no me doy cuenta que me comprometí a una reunión, no me di cuenta que me comprometí a esto otro. Eso también existe. Es decir, personas que han vivido en un ambiente familiar donde se ha estimulado muy poco la realización de tareas, el cumplimiento de obligaciones, el que las cosas tengan una hora, y han carecido de la estructura suficiente y al día de hoy necesitan que su pareja sea como esa madre que no tuvo, de que esté marcándole el paso ante muchas cosas, que le esté diciendo, oye, mira tu cinturón, oye, mira tu ropa, oye, mira tus cosas, oye, atende tus necesidades, oye, mira, te falta esto. Personas que todavía, adultos que todavía necesitan que otros los despierten. Con toda la tecnología que hay ahora de tener alarmas hasta en el mismo celular. O sea, es decir, personas que se han acostumbrado a una superasistencia que hace que por ellos mismos les cueste hacer las cosas y muchas veces ellos dicen no sentirse tan adultos como la edad les dice que son. Y esa también es una realidad que hay que saber medir. Y es cansador, ¿no? Para quien está al lado de esa persona, ¿no? Sí, claro. Es cansador tener a un adulto aniñado cerca. Ya hemos hecho todo un programa en relación a los adultos aniñados, ¿verdad? Es muy agotador tener esto, ¿no? Bueno, también es importante, Roque, hay gente que puede desarrollar, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención, por ejemplo. Claro, ¿no? Y que no lo ha sabido identificar. Ajá. Los dispersos. Sí, o hay gente que descubrió que tenía dislexia en la universidad. Claro. Y se la pasó el colegio entero con unas dificultades tremendas para estudiar, o con una mamá que le decía tenés que estudiar, o creyendo que era tonto. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y se trataba de verdad de una situación, pues bueno, una dificultad. Por eso aplaudo mucho que al día de hoy se conozcan muchos temas de salud mental, porque ahora, hasta hace poco, el déficit de atención solamente lo conocían los profesionales como tal, ¿no? El trastorno por déficit de atención. Al día de hoy por hoy hay adultos que dicen, oye, yo tengo algo, porque no puedo concentrarme demasiado tiempo en algo. Siempre tiendo a querer cambiar la tarea, la actividad sin ninguna razón necesariamente. Me canso, me disperso, pasa una mosca y me distraigo. Me he acostado en el colegio, también veo que los problemas de matemáticas que tenían 15 pasos, al sexto paso le perdí el hilo y ya después no sabía cómo se resolvía el resto del ejercicio. O sea, son personas que les ha dificultado mucho la vida el sostener demasiado la atención durante determinado tiempo. Ahora, debo decir, en tiempos de redes sociales y de velocidad de información y donde todo lo que uno ve es nuevo, eso favorece mucho más la aparición de trastornos por déficit de atención, porque todo el tiempo vemos cosas nuevas. Si vos en 1 minuto y medio calculas la cantidad de cosas nuevas que viste en tu celular haciendo scrolling en una red social que vos de tu preferencia, te vas a dar cuenta que todo el tiempo estamos ajustados a una novedad insaciable. Entonces la gente no lee un artículo, lee un subtítulo y luego sigue el subtítulo y luego ni siquiera lo ve todo el video, 3 segundos y sigue. ¿Por qué? Porque no sostiene demasiado la atención y eso da lugar a la aparición de muchos problemas de déficit de atención en la época actual. Si lo pones eso a un niño, ¿no? Peor. Por supuesto que eso va a ser vamos a crear un adicto a la dopamina, claro, ¿no? A la novedad. Entonces, bueno,
va a ser un poquito complejo. Pero bueno, entrando quizás en una de las cosas esenciales, creo yo, para intentar revertir esta situación, es la conciencia. Yo sé que es básico esto, pero yo creo que sin conciencia no podemos ir a ningún lado. ¿Qué estoy postergando? Y la dificultad de procrastinación que tengo, ¿con qué está asociada? ¿Con qué? ¿Qué parte de mi vida está postergándose? ¿Y por qué esa parte y no otra? ¿No? Punto importante de tomar conciencia de qué me está pasando a mí. Y las razones que subyacen a esa procrastinación. Claro, o quizás estoy teniendo, como decís vos, estoy evitando algo. Hay una vulnerabilidad quizás de base para yo evitar esta parte, el fracaso. Siempre mis papás me hablaron de que yo no podía tener fracasos y no podía ser un fracasado. Entonces, el terror al fracaso puede ser una cosa interesante de por qué yo no me arriesgo. O porque es solamente cuando me siento bajo amenaza recién actúo. También, solamente ahí al borde me he acostumbrado a que me aplazo 2 trimestres para el tercero meterle con todo y pasar el año. Y vengo así arrastrando varios años, ¿no? Sí. Entonces, o la falta de estructura en la que nací. En la falta de ambiente estructurado en el que he nacido, del que vengo, me está costando ordenar mi día, ser más productivo y más. En fin, la idea es diagnosticar, que cada uno tome la conciencia suficiente de qué le está costando más y cuáles pueden ser las razones que están detrás por las cuales le están costando. Otra cosa interesante es más bien al revés, o sea, donde todo fue súper mega estructurado y por lo tanto súper mega exigente, el ambiente en el que yo crecí era muy exigente, yo tenía que ser perfecto y bueno en todo. Pues claro, también me puede llevar a procrastinar eso. Me puede llevar porque en realidad me puede llevar a estancarme, de manera que yo la pienso 1000 veces antes de meterme en algo, porque yo digo, dice la gente, me conozco, dice, ¿no? Sí. Como me conozco, no me quiero arriesgar a fracasar y a meterme en algo que no voy a lograr ser el mejor o ser perfecto. Porque suelen venir de ambientes familiares donde se sanciona el error. El error, claro. Es decir, el hacer algo y haberse equivocado era catastrófico, cuando en realidad al día de hoy, en temas de procrastinación, hay que aprender a tolerar el error. Sí. El error es parte de la vida, es decir, hacer algo y hacerlo mal o hacerlo con errores es totalmente normal y razonable esperar que eso ocurra de esa manera. Y hay ambientes familiares donde, al contrario, se castigaba el error a niveles estratosféricos y eso hace que la gente al día de hoy no quiera intentarlo porque no quiere equivocarse. Cuando no se da cuenta que no hacerlo te ayuda a no equivocarte, pero no te ayuda a avanzar en la vida. Claro que si yo lo hago, lo voy a hacer bien. Ese es el dicho la frase típica del hiperexigente, del si perfeccionista. Si yo lo hago, lo voy a hacer bien. Si no lo hago bien, entonces no lo hago. No lo hago. Y en la práctica no hago muchas cosas. Claro. No me animo a muchas cosas. Digo que no a demasiadas cosas. Y entonces me quedo muy en un mundito muy pequeñito, con poquitas personas cerca, con poquitas actividades cerca, haciéndolas bien quizás, pero perdiéndome de muchas oportunidades probablemente, ¿no? Totalmente. Otra cosa que creo que puede ayudar mucho al tema de la procrastinación, ya llevando un poquito más adelante las cosas, es levantarme un día y empezar a ordenarlo. A ver, me quiero definir 5 acciones que voy a hacer el día de hoy. Voy a bañar al perro, voy a salir a caminar estos 30 minutos, voy a presentar este informe, voy a hacer la cita con el médico que tengo pendiente hacer y voy a leer un capítulo del libro que estoy leyendo. Entonces me propongo 5 actividades que puedan estar relacionadas con mis valores, con mis convicciones, con las cosas que yo entiendo que son importantes para mí y que muchas veces parecieran carecer de la fuerza motivadora suficiente de hacerlo. Entonces si yo me propongo 5 y probablemente termine haciendo 3, bueno, al día siguiente uso agenda. El uso de agendas y el anotar también es importante. Digo, ok, voy a poner estas 2 que no hice ayer, las voy a poner acá todavía, las voy a mantener porque siguen estando pendientes. Entonces la gente tiene que aprender no solamente a manejar agendas, sino también a manejar un cuaderno de pendientes, un seguimiento de tareas que le ayude a saber qué cosas tiene en su haber de hacer, porque de verdad que hay momentos en el día en el que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Bueno, si yo tengo esto anotado y tengo bien delimitado, probablemente voy a poder avanzar en las cosas que he venido postergando hace un tiempo y la cantidad de cosas que tengo en esa lista de pendientes son cada vez menores. Si yo logro realizar un proceso de organización personal usando agenda, usando calendario, usando un cuadernito de pendientes, tachando cosas, pasándola para el día siguiente y haciendo este proceso de educación conmigo mismo y de organización personal, creo que podríamos estar en mejores condiciones frente a la procrastinación. Yo creo que sin embargo tiene que ser un cronograma equilibrado. Sí.
Porque, ok. No sobrecargar lo que no voy a poder hacer. Sí, pero también hay gente que piensa en eso y piensa solamente en cuestiones productivas, del trabajo, del estudio, y sigue postergando esa cita con el médico, sigue postergando ese encuentro con ese amigo, sigue postergando esa conversación con su mamá, con su papá, con su hijo, etc. Que no parece ser urgente. Claro. Pero es importante. Entonces sí me parece que si vamos a tomar la conciencia de en qué estoy procrastinando, la lista de tareas tiene que incluir alguna cosita de eso que estoy procrastinando, porque yo puedo ser muy productivo en algunas cosas y muy procrastinador en otras. Entonces yo creo que un itinerario tiene que tener un equilibrio, ¿no? Totalmente. No hay que pasársela haciendo todo el tiempo lo urgente, sino también lo importante.